Una pobre joven lloraba ante una tumba. El millonario le dijo, «Esa es la tumba de mi esposa. ¿Cuál es tu historia?» El cielo de la tarde estaba cubierto de nubes pesadas, de esas que prometen lluvia, pero nunca la traen. Una brisa fría soplaba entre los altos árboles que bordeaban el tranquilo cementerio a las afueras de la ciudad, barriendo las hojas secas por los sinuosos caminos de piedra. Todo estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro del viento entre las ramas desnudas de los árboles. El ara se arrodilló sola junto a una pequeña tumba sin adornos. No había ninguna fotografía, ni lápida de mármol, solo una placa desgastada incrustada en el suelo, parcialmente oculta bajo las hojas secas. Su largo cabello rubio, suavemente rizado, se derramaba por debajo de la capucha de su desgastado abrigo. La tela estaba descolorida y deshilachada en las mangas. Tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto. Apretaba contra su pecho una bolsa de lona, de las que habían visto días mejores. La tela era fina, las costuras estaban estiradas y de vez en cuando asomaba por la parte superior la esquina de una tarjeta de felicitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras se limpiaba la cara con la parte posterior de una manga y luego se agachaba para quitar algunas hojas de la lápida. Lo hacía con delicadeza, como si estuviera cuidando a alguien que conocía. Detrás de ella, unos pasos firmes crujían suavemente contra la grava. Un hombre alto, de unos 30 y tantos años, se detuvo a pocos metros de distancia, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos envueltos en papel marrón, sin adornos. Su abrigo era sencillo pero a medida, y su expresión era indescifrable. Se quedó en silencio durante un momento, contemplando la misma tumba. Luego, con voz baja y tranquila, habló. «Esta es la tumba de mi esposa», dijo. «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás llorando aquí?» Cora se sobresaltó. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Durante un momento, se limitó a mirarlo fijamente. Luego se puso de pie rápidamente, sacudiéndose las rodillas, con la voz temblorosa por la vergüenza y el pánico. «Lo siento mucho. No sabía a quién pertenecía. No era mi intención». Tragó saliva. No quería entrometerme. El hombre no se movió, pero levantó una mano en un pequeño gesto no amenazante. «No estoy enfadado», dijo con voz firme, pero amable. «Solo quiero entender qué te ha traído aquí hoy». Agra se quedó paralizada por un momento, agarrando su bolso con más fuerza. La tarjeta que había dentro se arrugó cuando sus dedos la presionaron. Bajó la mirada al suelo y por un segundo pareció que iba a marcharse. Pero algo en la tranquilidad de su tono, o quizás la quietud con la que esperaba, la hizo detenerse. Lentamente, volvió a sentarse en el suelo, con la mirada fija en la placa. Exhaló un largo suspiro. «No he venido aquí para causar problemas», dijo finalmente. Su voz era suave, pero no débil. «Solo necesitaba estar aquí». John no dijo nada. Simplemente permaneció donde estaba, con las flores aún en la mano. Su rostro era indescifrable, pero abierto. Ahora volvió a mirar la tumba, con expresión distante, como si estuviera viendo un recuerdo en lugar de un trozo de césped y piedra. Y en ese silencio, cargado de preguntas sin formular, algo cambió. Había una historia esperando allí. Una que él no había pedido, una que ella no había planeado contar, pero que estaba a punto de desvelarse allí mismo, en la quietud entre el dolor y la gratitud. El silencio entre ellos se prolongó, pero ya no resultaba incómodo. Se sentía necesario, como si algo antiguo y delicado se estuviera desenvolviendo con cuidado. Los ojos de Ar permanecieron fijos en la tumba mientras comenzaba a hablar. «Tenía 19 años», dijo, con voz lenta, casi vacilante. «Acababa de perderlo todo. Mis padres habían cortado toda relación conmigo. No me quedaban amigos. Vivía en mi coche, apenas comía. Cada mañana me despertaba y me preguntaba si no sería más fácil dejar de intentarlo». John permaneció en silencio a su lado, escuchando. El viento sopló ligeramente, haciendo susurrar las hojas de nuevo. «Conseguí un trabajo a tiempo parcial, contestando el teléfono en una pequeña residencia de ancianos», continuó. «No porque quisiera trabajar,
Solo necesitaba un lugar cálido, un lugar donde comer. Sus dedos trazaron el borde de la bolsa de lona que tenía en el regazo. Había una mujer, mayor, amable, con una sonrisa muy bondadosa. No era una paciente. Creo que era voluntaria. Venía varios días a la semana, ayudaba a servir el almuerzo o simplemente se sentaba a charlar con los residentes. Su voz se volvió más suave. Una tarde se fijó en mí. Estaba llorando en el comedor después de que todos se hubieran ido. Pensaba que estaba sola, pero se acercó y me puso una taza de té caliente delante. No me hizo preguntas, no intentó arreglar nada, solo dijo, hoy parece imposible, pero mañana puede que te sorprenda. John sintió que se le encogía el pecho. Conocía ese tono. Podía oír la voz de su esposa en él. Ara se secó la mejilla y esbozó una sonrisa llorosa. Después de eso siguió apareciendo, no solo por los residentes, sino por mí. Traía pequeñas cosas, libros de crucigramas, una barra de chocolate, una bufanda una vez que se dio cuenta de que no tenía. Nunca le conté lo mal que estaban las cosas, pero de alguna manera ella lo sabía. Su voz temblaba. Hubo una noche en la que pensé que no lo lograría. Había escrito una carta, tenía un plan, pero ella apareció después del horario de visita. Dijo que tenía un mal presentimiento. Me encontró sentado en el pasillo trasero con un frasco de pastillas para dormir. Ara hizo una pausa y parpadeó para contener las lágrimas. No gritó, no entró en pánico, simplemente se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Se quedó toda la noche. John contuvo el aliento de forma casi inaudible. Me salvó la vida, susurró. Hubo un largo silencio. Ni siquiera sabía su nombre, dijo finalmente. Solo la llamaba señorita Lily. Pensaba que solo estaba de paso. Un día dejó de venir, supuse que se había mudado o, bueno, ya sabes, bajó la mirada hacia la bolsa que tenía en el regazo, de la que aún sobresalía la tarjeta de felicitación. 3 años después, vi su foto en un periódico, en una esquela. Así fue como descubrí que se llamaba Lily Grant. John se arrodilló lentamente junto a la tumba, con el ramo todavía en las manos. La reconocí al instante, dijo. Vine aquí a la semana siguiente, dejé una flor y le conté lo que había estado haciendo. Para entonces ya tenía una hija, un trabajo, una pequeña casa propia, y desde entonces vuelvo cada mes para darle las gracias, terminó diciendo en voz baja. John no dijo nada, al menos al principio. Sus ojos estaban fijos en la placa, inmóviles. Luego, con cuidado, dejó el ramo en el suelo. No lo sabía, dijo por fin, con voz ronca. Nunca me habló de ti ni de los demás a los que ayudó. Creía que la conocía muy bien. La miró con recelo o confusión, sino con algo que parecía casi asombro. Siempre decía que quería dejar algo importante, añadió. Simplemente no me di cuenta de que ya lo había hecho. Su mirada volvió a la tumba y por primera vez en años, el dolor detrás de sus ojos se suavizó. Lo que sentía ahora no era solo dolor, era orgullo. Se sentaron allí, uno al lado del otro, mientras el viento soplaba suavemente sobre la hierba. Y en el silencio que siguió, algo entre ellos comenzó a cambiar, algo tácito, pero profundamente comprendido. Esa noche, el cielo sobre la pequeña ciudad se había vuelto de un suave color carbón, salpicado de azules desvanecidos y toques dorados. Las calles estaban en su mayoría tranquilas. Las tiendas cerraban una tras otra. Sus cálidas luces parpadeaban como estrellas lejanas. John caminaba a su lado por la acera. El silencio entre ellos ya no era tenso, solo suave. Creo, dijo finalmente, que a mi esposa le habría gustado la idea de que invitara a cenar a una de sus viejas amigas. Agra esbozó una pequeña sonrisa de sorpresa. Amiga quizás sea un poco generoso. Él la miró. Ella te ayudó en el peor momento de tu vida. Llevas años visitando su tumba. A mí eso me parece amistad. Doblaron una esquina y entraron en una pequeña cafetería tranquila situada entre dos tiendas de antigüedades. No era lujosa, solo acogedora. Suelos de madera, jazz antiguo de fondo, iluminación tenue, el tipo de lugar en el que no te sientes juzgado por estar cansado. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana.
Una camarera les trajo 2 tazas de café y los menús, y luego los dejó tranquilos. John se quitó el abrigo, pero por lo demás se mantuvo callado, dejando que ella marcara el ritmo. Ella removió distraídamente la crema de su café, con la mirada fija en algún lugar más allá de la ventana. Mi hija se llama Macy, dijo. La semana pasada cumplió 4 años. John asintió. Es un nombre precioso. Ella lo es todo. Ara continuó, con una suavidad en la voz que solo podía provenir de alguien que se había aferrado al amor como a un salvavidas. Tengo varios trabajos, todo lo que puedo conseguir. Vendo flores los fines de semana, reparto comestibles en bicicleta. A veces limpio casas. No es glamuroso, pero es honesto. John la observó mientras hablaba. Sus dedos, que rodeaban la taza, tenían los bordes ásperos, pequeñas ampollas cerca del pulgar y callos en la palma. No eran las manos de alguien que se dejaba llevar por la vida. Eran manos que habían soportado peso, literal y emocionalmente. No te lo digo para que sientas lástima, añadió rápidamente, leyendo algo en su silencio. Simplemente me hace sentir bien hablar con alguien que la conoció, aunque no conocieras esa versión de ella. Te agradezco que lo compartas, dijo John, y no siento lástima, solo respeto. Ella parpadeó, sorprendida. He conocido a mucha gente que habla del trabajo duro, dijo él. Muy pocos lo viven. Hubo una pausa durante la cual ambos bebieron un sorbo de café. John metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tarjeta de visita de color crema. La deslizó por la mesa. No sé cómo es tu vida cotidiana. No pretendo entender todas tus dificultades, pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme. Ara dudó, mirando la tarjeta. No es caridad, añadió John. Ni siquiera se trata de mí. Se trata de ella. Ella te dio una segunda oportunidad una vez. Creo que ella querría que yo te ofreciera lo mismo. Agra cogió la tarjeta con cuidado. Gracias, dijo en voz baja. No acepto ayuda a la ligera. Me doy cuenta, respondió él. Salieron de la cafetería poco después. La noche se había vuelto más fría y ella se abrochó el abrigo con más fuerza al salir. Debería irme a casa, dijo ella. Macy está con mi vecina esta noche. No me gusta quedarme fuera demasiado tiempo. John asintió. Por supuesto. Gracias por la conversación. Cuando se dio la vuelta para marcharse, se detuvo y miró hacia atrás. Antes dijiste que no sabías que tu mujer hacía esas cosas por los demás. Quizá no te lo contó porque no se trataba de ella. Quizá solo quería que la gente se sintiera vista. Eso era suficiente para ella. John no respondió. Simplemente observó cómo Era desaparecía por la calle, su silueta finalmente engullida por las sombras y las farolas. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y miró al cielo nocturno, pensando en Lily, en la bondad tácita y en los desconocidos que llevaban consigo pedazos de las personas que habíamos perdido. Por primera vez en años, la noche no se sentía tan pesada. El viento invernal soplaba más fuerte de lo habitual esa noche. En el estrecho asiento trasero de su viejo sedán, Ara abrazaba a Macy, envolviendo a la niña con todas las capas que tenía. El motor estaba apagado. La gasolina era demasiado cara para desperdiciarla, y su propio abrigo, fino y desgastado, apenas le protegía del frío. La escarcha se adhería a las ventanas. Su aliento formaba pequeñas nubes. Macy se movió en su sueño, murmurando algo sobre una manta rosa y magdalenas. Ara le besó la frente, tratando de no dejar que le castañaran los dientes. Lo había intentado todo. Había llamado a sus amigos. Había suplicado al casero que le diera una semana más. Pero el edificio se había vendido sin previo aviso y el nuevo propietario había echado a todos los inquilinos que no podían pagar por adelantado. Ara nunca había querido estar allí. No otra vez. Miró su teléfono, con los dedos entumecidos por el frío, y se detuvo en un nombre de su agenda. John Grant. Dudó. Habían pasado semanas desde aquella mañana en la cafetería. No habían vuelto a hablar desde entonces. Él le había ofrecido ayuda. Sí, pero ¿lo decía en serio? Volvió a mirar a Macy, con su carita pálida y los labios secos. R se tragó su orgullo y pulsó el botón de llamada. Sonó una vez,
2 veces. ¿Hola? Su voz sonaba somnolienta. Había estado durmiendo, pero estaba alerta. Soy yo, dijo el Ara, apenas conteniéndose. Lo siento, no sabía a quién más llamar. Hubo una pausa. ¿Dónde estás? 30 minutos más tarde, unos faros atravesaron la oscura calle lateral. John se detuvo detrás de su coche y salió al viento helado sin abrigo. Caminó directamente hacia el lado del conductor y golpeó suavemente la ventanilla. Balara la bajó hasta la mitad. Lo siento, susurró de nuevo, avergonzada de cada momento que la había llevado hasta allí. John no respondió con palabras. Simplemente abrió la puerta, se inclinó hacia el asiento trasero y levantó a Macy en brazos como si fuera de cristal. La niña se movió, parpadeando y mirándolo antes de acurrucarse contra su pecho. Luego se giró para colocar su largo abrigo de lana sobre los hombros de la niña antes de guiarla hacia su vehículo. Cuando llegaron a su casa, una tranquila propiedad a las afueras de la ciudad, rodeada de pinos y silencio, Macy ya se había vuelto a dormir. John los condujo más allá de la casa principal hasta una pequeña cabaña para invitados en la parte trasera. Era independiente, acogedora y cálida. Las luces parpadearon suavemente cuando abrió la puerta. Hay calefacción, agua caliente y comida en la nevera, dijo en voz baja. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ara se quedó en la puerta, parpadeando para contener las lágrimas que no quería derramar. Ni siquiera me conoces, dijo. No tienes por qué hacer esto. John la miró. ¿De verdad? La miró. Sé lo suficiente, dijo. Y sé que Lily habría hecho lo mismo. Asintió con la cabeza hacia el pequeño dormitorio. Ve a calentarla, yo traeré unas mantas. Ara le dio a Macy un baño caliente, dejando que el agua caliente derritiera el frío de sus pequeños dedos. La vistió con un pijama suave que encontró doblado en la cómoda, exactamente de su talla. Cuando volvió al dormitorio, algo la detuvo en seco. Un nuevo osito de peluche con un lazo del color de la crema de fresa esperaba sobre la almohada. Bajo el brazo llevaba una pequeña nota para cuando echas de menos el sol. Y justo encima de la cama, fuera de la pequeña ventana, una campana de viento se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. Era de madera sencilla con detalles plateados, pero cuando se movía, emitía un sonido suave y cálido. Ara la miró fijamente durante un momento, reconociéndola de una foto que había visto una vez en el periódico, un homenaje a la difunta esposa de John. Era su favorita. John no dijo ni una palabra al respecto. Simplemente regresó unos minutos más tarde con té caliente y un par de calcetines extra para Ara. Ella los tomó en silencio, con las manos temblorosas, no por el frío, sino por algo más profundo. Gratitud. Ella no había pedido que la salvaran, pero él había aparecido de todos modos. Y en la quietud de aquella noche, Ara sintió que algo cambiaba. No era seguridad ni certeza, sino quizá, por primera vez en años, un comienzo. La cabaña detrás de la casa de John Grant era pequeña pero cálida, y en solo unos días, Macy ya la había convertido en su espacio de aventuras. Seguía a John como un patito, especialmente por las mañanas, cuando él cuidaba su jardín. Ella saltaba a su lado con su vestido rosa, haciendo preguntas serias como, ¿las zanahorias se sienten solas bajo tierra? ¿Y los gusanos pueden hablar entre ellos? John respondía a todas ellas con paciente diversión. Haces más preguntas que la mayoría de los periodistas que he conocido, bromeó una mañana, arrodillándose junto a una planta de tomates. Macy se encogió de hombros. Eso es porque no soy periodista. Tengo 4 años. Era los observaba desde el porche. Ver a su hija reír tan libremente despertó algo tranquilo y perdido hace tiempo en su interior. Más tarde esa semana, Macy decidió hornear. Insistió en hacerlo todo ella sola, y con una mezcla de confianza y pánico leve, la dejó. Las galletas salieron ligeramente quemadas y muy desiguales. No digas nada, advirtió Macy mientras le entregaba un plato a John. Solo cómelas. Si no vomitas, haré más. John mordió una con cara seria. Bueno, preguntó Macy, con los brazos cruzados. Él asintió solemnemente. Sabe a valentía y a un poco demasiada sal. Macy se rió encantada.
Por dentro, Ara sonrió para sí misma. Hacía mucho tiempo que no se reía con tanta naturalidad. Esa noche, Ara arropó a Macy en la cama y se sentó a su lado durante unos minutos. ¿Te gusta estar aquí?, le preguntó en voz baja. Macy asintió bajo la manta. El señor John escucha. Los adultos no suelen escuchar. El Ara apartó un rizo de la mejilla de su hija. Sí, es verdad. Unos días más tarde, mientras Macy dormía la siesta en el sofá con un libro de cuentos medio abierto sobre el pecho, Ara se volvió hacia John. He estado buscando sitios para alquilar, dijo. Creo que pronto nos mudaremos. No quiero molestar. John la miró con atención y luego negó con la cabeza. No molestas. Aún así, ella dudó. Esto nunca fue algo permanente. No quiero complicar las cosas. Él se detuvo un momento y luego dijo, ¿y si te ofreciera un trabajo? Ella parpadeó. Lo siento. En la fundación, continuó él, la fundación de Lily. Necesito a alguien que gestione la divulgación, coordine eventos y responda a las solicitudes. Tú entiendes a estas personas. Has vivido lo que ellos están pasando. Todo quedó en silencio. Pero no tengo ningún título. No soy oficial. Tú eres real, respondió él. Eso es lo que importa. No lo dijo con lástima, sino con tranquila convicción. Tras una larga pausa, ella asintió. De acuerdo, me gustaría. Los días siguientes fueron tranquilos. Era se dedicó al trabajo con silenciosa concentración. Gestionó horarios, respondió llamadas e incluso ayudó a reorganizar algunos programas comunitarios. John observaba cómo trataba a la gente con amabilidad, claridad y fuerza. No había fingimiento en ella. Y luego estaban los momentos de tranquilidad, como aquella tarde en la que la luz se filtraba por la ventana de la cabaña. Macy dormía en el sofá, con su bracito sobre su osito de peluche favorito. Aar estaba en la mesita revisando unos papeles. Llevaba un lápiz detrás de la oreja y sus rizos rubios le caían sueltos sobre los hombros. John entró con 2 tazas de té. Dejó una junto a ella, se sentó enfrente sin decir nada y bebió un sorbo. No hablaron. No era necesario. Al cabo de un rato, Aara levantó la vista y cruzó la mirada con él. Sonrió levemente. No fue grandioso. No fue una declaración, pero se sintió como si algo suave se hubiera instalado entre ellos, algo que no necesitaba ser dicho. Se sintió silenciosamente como el comienzo de un hogar. El sol de la tarde derramaba una luz suave sobre el jardín, proyectando largas sombras sobre los setos recortados y las hileras de lavanda que Ara y Macy habían plantado juntas. Ara llevaba guantes de jardinería y sus rizos rubios estaban recogidos bajo un sombrero para el sol. Macy, con su vestido rosa, ahora manchado de tierra, reía mientras regaba un parterre de flores silvestres. Todo era paz. Entonces, una puerta de coche se cerró de golpe en la distancia. Levantó la vista y se secó la frente. Una mujer de unos 30 años atravesó la puerta principal, con tacones afilados sobre el camino de piedra, un abrigo negro estructurado a pesar del calor y unos ojos que helaban el aire a su alrededor. Tenía los mismos pómulos altos que John, la misma compostura gélida, pero nada de su gentileza. Celeste, llamó John desde el porche. Había salido en cuanto la vio llegar, ya tenso. Celeste ni siquiera lo miró al principio. Tenía los ojos fijos en Ara. Luego los bajó hacia Macy. Ya veo, dijo fríamente. Así que esto es lo que parece el duelo. Ara se levantó lentamente, confundida. Siento que vivas aquí. La voz de Celeste se elevó. Con tu hija. Macy se escondió detrás de las piernas de Ara. John se acercó. Celeste, no hagas esto. No, John, espetó ella. No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer después de esto. Se volvió hacia Ara de nuevo. ¿Sabes quién soy? Ara dudó. Lo siento. No, soy la hermana de Lily. En el nombre la golpeó como un golpe silencioso. Alar contuvo el aliento. Sus manos buscaron instintivamente los hombros de Macy. No era mi intención, comenzó a decir. Celeste la interrumpió. No finjas que no sabías a quién estabas sustituyendo.
La tumba de mi hermana apenas está asentada, y tú has traído a otra persona con un niño a su casa. John se interpuso entre ellas, firme pero tranquilo. Celeste, para. No es lo que piensas. ¿Ah, sí? La voz de Celeste temblaba de furia contenida. Entonces explícame lo que estoy viendo, John. Porque lo único que veo es a un hombre que hizo promesas junto a una tumba y las olvidó en cuanto apareció una rubia triste. Agra se estremeció. John respiró lentamente. Ella no está sustituyendo a Lily. Nunca podría hacerlo. Celeste le dirigió una mirada fija. Entonces, ¿por qué está aquí? Me lo prometiste. Dijiste que nadie más cruzaría esa puerta. Dijiste que ésta seguiría siendo la casa de Lily, que su recuerdo estaría protegido. Hubo un momento de silencio. Macy, sintiendo la tensión pero sin entenderla, tiró suavemente de la manga de Ara. ¿Tenemos problemas, mami? Ar se agachó y le susurró. No, cariño, en absoluto. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Miró a Celeste, a John y luego a las manitas que rodeaban las suyas. Lo último que quería era ser una herida en la curación de otra persona. Sin decir nada más, Ara cogió con delicadeza la cesta de jardinería y tomó la mano de Macy. Disculpadme, murmuró en voz baja. John se movió como para detenerla, pero sus ojos decían, ahora no. Caminó de vuelta hacia la cabaña, con pasos pesados y el corazón aún más pesado. Más tarde, esa misma tarde, el sol se puso, proyectando largas rayas naranjas a través de las ventanas. John estaba de pie en el vestíbulo, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente el pasillo que conducía a la casa de invitados. Se sentía dividido como no lo había estado en años. Celeste tenía todo el derecho a llorar su pérdida, a proteger la memoria de Lily. Ella había estado a su lado en el funeral, se había sentado a su lado las noches en que él no podía hablar sin temblar. Pero todo eso había devuelto la vida a esta casa sin siquiera pretenderlo. No era ruido ni caos, solo aliento. Y ahora sentía como si ambos mundos estuvieran en guerra dentro de su pecho. Oyó que se abría la puerta detrás de él. Celeste entró más silenciosamente ahora. Sus ojos ya no eran fríos, sino cansados. Sé que la querías, dijo. Todavía la amo. Entonces, ¿por qué? John se giró lentamente. Porque Lily me enseñó a amar en silencio, a estar presente cuando las cosas se ponen difíciles, a ser amable incluso cuando te duele. Hizo una pausa. A ella le habría gustado tener una Macy. Celeste apretó los labios. No respondió. Solo susurró. Entonces tendrás que elegir en qué recuerdo quieres vivir. Y con eso se marchó, dejando a John solo, rodeado de silencio, con dos mundos tirando de su corazón y una mujer en el jardín que nunca pidió nada de eso, pero que de alguna manera lo mantenía todo unido. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio vacío. John entró en la casa de invitados justo después del amanecer, con una taza de té en la mano, solo para encontrar la puerta ligeramente entreabierta. La cama estaba hecha, los juguetes habían desaparecido, los zapatitos rosas junto a la puerta ya no estaban. Sobre la mesa de la cocina había una nota doblada. La abrió con dedos temblorosos. Nunca quise ser la sombra que te hiciera elegir. Gracias por dejarnos quedarnos. Eso fue más que suficiente. Ara se le encogió el pecho. Durante un largo momento se quedó quieto, como si el movimiento fuera a convertirlo en realidad. Luego, de un solo movimiento, se dio la vuelta, cogió las llaves y echó a correr. La parada de autobús a las afueras de la ciudad estaba casi vacía. La niebla matinal aún se cernía baja, envolviendo el banco donde Ara y Macy estaban sentadas con dos pequeñas bolsas entre ellas. Macy se recostó contra su madre, medio dormida, con el pulgar en la boca. Ara parecía no haber dormido nada. Cuando oyó pasos resonando contra el cemento, se volvió. John. Se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Sin decir nada, se arrodilló frente a Macy y la abrazó como si fuera algo precioso que casi había perdido. Macy parpadeó, luego sonrió somnolienta y le devolvió el abrazo. Agra observaba,
paralizada, apretando con fuerza el billete de autobús que llevaba en el bolsillo. Cuando John finalmente se levantó, se volvió hacia ella, no como el hombre sereno que ella siempre había conocido, sino como alguien que tenía algo que perder y ahora lo sabía. Creía que había terminado, dijo en voz baja. Esa parte de mi vida, el amor, la familia. Me dije a mí mismo que no había espacio para nada más. Su voz se quebró ligeramente. Pero cuando tú y Macy entrasteis en mi mundo, fue como si pudiera volver a respirar. No pedisteis nada, no esperabais nada y, aún así, me disteis algo que no creía que volvería a sentir. Se acercó más. No quiero que te vayas, Elara. No porque sienta lástima por ti. No por Lily, sino porque yo... Se detuvo con la voz apenas un susurro. Te necesito aquí, a ti y a Macy. Los ojos de R brillaron. Ella abrió la boca, pero no le salieron las palabras, solo el aliento. Y en ese momento se dio cuenta de que lo que había estado esperando toda su vida no era un hombre que la rescatara, sino alguien lo suficientemente valiente como para elegirla por completo y sin dudarlo. Macy le tiró de la manga. Mamá, ¿podemos volver a casa ahora? Ara miró a John. ¿A casa? Asintió con la cabeza, recuperando por fin la voz. Sí, cariño, podemos. Esa tarde, John hizo una llamada telefónica. Cuando Celeste respondió, él no se inmutó. Necesito que vengas conmigo, dijo simplemente. Para su sorpresa, ella aceptó. No la llevó a la casa, la llevó al cementerio. El cielo estaba gris de nuevo, igual que el día en que conoció a Ara. Se pararon frente a la tumba de Lily. Ara, Macy, John y Celeste. John depositó un ramo de lirios recién cortados. Luego dio un paso atrás, tomó la mano de Aller entre las suyas y dijo en voz alta, si todavía nos estás mirando, Lily, quiero que sepas algo. Su voz era firme ahora. No te he olvidado. Nunca podría hacerlo, pero creo que tú habrías querido que siguiera viviendo. Y esto, señaló a Ara y Macy, esto me hace sentir que vuelvo a vivir. Celeste estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero sus ojos se habían suavizado. Macy se agachó y colocó una pequeña flor rosa junto al ramo. Para la señora que le dio té a mamá, dijo en voz baja. Ara parpadeó para contener las lágrimas, y por primera vez el dolor no se sentía como un muro. Se sentía como un puente, un camino para seguir adelante juntos. Era la noche antes del día de papá y yo en la escuela. Macy estaba de pie junto a la mesa de la cocina, con sus pequeñas manos agarrando una tarjeta que había hecho con cartulina rosa. Tenía manchas de purpurina en las mejillas y un dibujo a lápiz de 3 figuras de palitos en la parte delantera. Ara estaba enjuagando los platos cuando sintió que le tiraban de la manga. Mamá, susurró Macy, ¿puedo darle esto al señor John? El Lara se secó las manos lentamente y se agachó. Por supuesto, cariño. ¿Quieres que te ayude a escribir algo dentro? Macy negó con la cabeza. Ya lo había hecho. A la mañana siguiente, John entró en su oficina y encontró la tarjeta esperándole en su escritorio. La abrió con cuidado. En el interior, con letras torcidas, estaba escrito: Querido señor John, si no puede venir al día de papá y yo, les diré a mis amigos que mi papá es un superhéroe y está demasiado ocupado salvando el mundo. Pero si viene, entonces no tendré que mentir más. Con amor, Macy. A John se le hizo un nudo en la garganta. Lo leyó 2 veces, una con sorpresa y otra con algo más profundo. Luego colocó la tarjeta con cuidado sobre su escritorio y cogió su chaqueta. Cuando John entró en el gimnasio de la escuela más tarde ese día, llevaba un traje gris carbón y en la solapa un pequeño botón rosa. Macy sí se lo había dado esa mañana, diciéndole, tienes que ponértelo, es el color de nuestro equipo. Sus ojos se iluminaron en cuanto lo vio al otro lado de la sala. Corrió directamente a sus brazos, casi haciéndolo perder el equilibrio. «Has venido», dijo radiante. «No me lo perdería por nada del mundo». Sonrió él. Se unieron a un círculo de niños y padres sentados sobre coloridas alfombras.
La profesora comenzó a pedir a los niños que compartieran algo sobre sus padres o sobre su padre del día. Cuando le tocó el turno a Macy, se levantó, se alisó el vestido y agarró con fuerza la mano de John. Mi papá, dijo con orgullo, ayuda a mi mamá a volver a creer en el amor. La sala se quedó en silencio. Algunos padres sonrieron, otros se secaron los ojos. John miró a quien estaba de pie junto a la puerta. Ella se cubrió el corazón con la mano. Sonrió, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Esa tarde, el cielo se tiñó de oro mientras el sol se ocultaba tras las colinas. John, Era y Macy se sentaron juntos en el porche delantero de la casa de invitados, que ya no parecía temporal. El viento traía una brisa fresca que hacía sonar el carillón, colgado suavemente junto a la puerta. Las favoritas de Lily. Macy sostenía un plato de galletas grumosas y ligeramente quemadas. Estas son especiales, anunció. Una para cada uno de nosotros, pero la mía tiene más trocitos de chocolate. John se rió entre dientes. Me parece justo. Cogió una galleta y le dio una a Ara. Se sentaron en silencio viendo a Macy perseguir luciérnagas descalza en el jardín. Entonces Ara se acercó y tomó la mano de John. Su voz era suave. Sé que algunas heridas nunca desaparecen, pero a veces la mano de alguien es lo suficientemente cálida como para ayudarte a vivir con ellas. John se volvió hacia ella, acariciándole suavemente los nudillos con el pulgar. No habló, pero su silencio lo decía todo. Dentro de la casa, sobre la repisa de la chimenea, colgaba un dibujo enmarcado con colores vivos de lápices de cera. Tres figuras estaban de pie bajo un sol, cogidas de la mano. Una era alta y llevaba gafas. Otra tenía el pelo largo y rubio, y la tercera llevaba un vestido rosa. Debajo, con una letra torpe pero decidida, se leía: no encontramos una familia, nos convertimos en una. Y fuera, la campana de viento volvía a bailar, ligero, sencillo y completo. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, no olvides suscribirte a Soul Stirring Stories y darle al botón de me gusta para apoyar nuestro canal. Creemos en el amor silencioso, el que aparece, permanece y cura. Nuevas historias cada semana, siempre reales, siempre humanas. Gracias por vernos y recuerda que, a veces, la familia que necesitas es la que tú eliges. Nos vemos en la próxima historia.